GEO7 es un documento sumamente importante en el que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ofrece como una perspectiva global de los cambios en el clima, y en particular este reporte tiene una preocupación por todos los efectos interconectados de estas crisis globales. Entonces el reporte es una evaluación de cientos de expertos a nivel global, cientos de revisores, digamos, de pares académicos haciendo esta revisión, y la colaboración de varios gobiernos. Eh, y básicamente lo que hace el reporte es hacer una lectura general de estas crisis globales de cambio climático. El reporte actualiza todas estas tendencias alarmantes y esta idea de cómo estamos en un territorio desconocido en temas de transformaciones del clima. Pero la siguiente pregunta que se hace el reporte es: ¿qué podemos hacer para enfrentar esas transformaciones que están afectando de manera sistémica todos los aspectos de la vida? Estamos hablando no solamente de aspectos directamente asociados con el clima, sino también sus impactos en pobreza, sus impactos en desarrollo, y también incluso sus impactos en gobernanza. Y entonces lo que hace el reporte en la segunda parte es hacer preguntas muy difíciles, y tratar de abordarlas de una manera rigurosa y científica en torno a qué podemos hacer para reducir estas tendencias, intentar reversar algunas de estas tendencias, y hacer las preguntas difíciles en términos de qué sistemas políticos, qué sistemas de gobernanza, qué sistemas económicos, qué modelos, digamos, de hacer las cosas actualmente están facilitando estas tendencias preocupantes. Desde la perspectiva del reporte, hay varios principios que deben ser, digamos, tenidos en cuenta al momento de pensar estas transformaciones que se requieren para enfrentar esta crisis global, digamos, del tema climático. Y entonces, uno de esos aspectos importantes es el involucramiento de todos los actores. Y uno de esos actores fundamentales desde el punto de vista especialmente de la preservación de la naturaleza y la biodiversidad son los pueblos indígenas. Y también los pobladores locales. Creo que es fundamental en el reporte reconocer que si bien las comunidades indígenas tienen un conocimiento fundamental en sus resguardos, en sus entornos donde ancestralmente han estado, también hay un conocimiento que no se puede desconocer de comunidades que llevan quizás menos tiempo, pero que tienen también un conocimiento de las condiciones locales, como son las comunidades campesinas, los colonos y demás pobladores en estos territorios biodiversos. Pues hay una apuesta, yo diría, revolucionaria del reporte, y es que a problemas que nos afectan de manera sistémica tenemos que darle respuestas de manera sistémica. Y en ese sentido, la idea es: la política pública no puede seguir estando en este, digamos, panorama de fragmentación en donde hay, no sé, políticas ambientales, hay políticas territoriales, hay políticas de construcción de paz, hay una interpretación de las problemáticas del sistema político y la polarización, y todo eso va como por canales separados. Eh, el reporte un poco apuesta a esta pregunta de cómo, digamos, hacer preguntas que involucran, digamos, y acá haciendo interpretaciones como de qué manera la polarización que hemos experimentado en toda la región andina, y también incluyendo a Brasil, ha afectado la capacidad de los estados para tener modelos de gobernanza efectivos, por ejemplo, contra economías criminales en la Amazonía. Las crisis políticas en el Perú, las crisis políticas en Ecuador, las crisis políticas en Brasil, las crisis políticas en Venezuela, en Colombia. En todos esos casos ha habido consecuencias absolutamente directas en la capacidad de los estados para hacer cosas contra la deforestación o para promover la deforestación. Entonces el reporte lo que plantea es: si usted lo que está tratando es de evitar los efectos del cambio climático, tiene que tener en cuenta un enfoque multidimensional
para enfrentar esas consecuencias y esos fenómenos de cambio climático. Entonces, no puede seguir trabajando por silos, tiene que tener un enfoque completamente multidisciplinar. Y creo que al final, con lo que yo me quedo, es que la dimensión política y de gobernanza no puede seguir siendo parte como de una conversación que se da en el espectro político y que se ignora en el campo de la biodiversidad y las luchas por la justicia ambiental. Al final, el reporte dice, hay unas especificidades regionales que me llevan a plantear enfoques de política pública para distintas regiones del globo. En el caso de América Latina, me gusta, digamos, me parece que es valioso el énfasis que se hace en cómo las dinámicas del uso del suelo eh, están afectando ecosistemas muy sensibles. Aquí no solamente estamos hablando de la deforestación en la Amazonía, sino también cómo, por ejemplo, los usos que se le dan al suelo para ganadería, debiendo ser un uso distinto al que tuvieran las tierras, o la forma en la que la gente no tiene acceso a tierras, están afectando estos fenómenos como por ejemplo esta idea del tipping point de la Amazonía o de la dificultad que estamos teniendo con la erosión masiva de suelos en toda la región. Y creo que las últimas dos cosas que son importantes es todo este énfasis en calidad y disponibilidad del agua. Eh, en Colombia es dramático el vacío que tenemos de coberturas en acceso a agua potable. Y también es muy delicado lo que está pasando con los ecosistemas costeros y marinos, eh, en donde, digamos, la pérdida de biodiversidad eh, y, y la pérdida digamos, de entornos complejos que son los que caracterizan esos territorios, eh, están afectando a las poblaciones y por supuesto la capacidad de esas poblaciones para ser resilientes frente al cambio climático. Yo creo que el reporte tiene tres invitaciones para la región. Una es esto que estábamos hablando de los usos del suelo, y yo creo que lo que hace en la práctica es combinar esto que veníamos hablando, que son las dimensiones políticas sobre las cuestiones agrarias en América Latina, con las cuestiones medioambientales en relación a la tierra en América Latina. La otra apuesta que creo que hace fuerte el reporte es no ignorar eh, toda la dimensión de cómo el acceso al agua y la producción de agua está afectando la gobernanza eh, y las conexiones que tenemos entre el régimen político y los temas ambientales. Y creo que el último gran aspecto que yo resaltaría es cómo se hace una apuesta por entender que tanto las dinámicas económicas como las dinámicas políticas se entrelazan para producir resultados ambientales. Yo solo diría una última cosa con esto y es, el reporte hace una invitación a hacer una inversión seria para luchar contra el cambio climático y no, digamos, no enfatiza que esto realmente es costoso porque realmente reversar estos efectos involucra un uso de recursos muy grande. Pues mi experiencia en campo, cuando yo trabajo con las comunidades del Amazonas, sobre todo comunidades campesinas, a las que les siguen llamando colonos, una cosa que uno observa es que todos los esquemas de pagos por servicios ambientales un poco juegan con las necesidades de la gente al no reconocer realmente el costo de oportunidad que la gente tiene para, digamos, salirse de actividades productivas como la ganadería y por supuesto los beneficios que tiene, por ejemplo, en la valorización de las tierras, la deforestación y la pastorización. Esos sistemas, digamos, de una manera muy ingenua, diría yo, en el largo plazo, lo que hacen es ignorar esos costos de oportunidad, no cubrir realmente el costo de oportunidad que tiene dejar de tener ganadería o tener la preservación del bosque y más bien ofrecer unos recursos que por ser tan limitados y tan
y tampoco significativos y tampoco constantes, realmente no cambian los incentivos estructurales que tienen las comunidades campesinas. Y entonces ese es un ejemplo de muchos en los que, digamos, queremos lograr efectos transformadores de una manera que es ingenuamente buscando que sea barato, pero en realidad lo que les estamos ofreciendo a las comunidades son arreglos muy injustos y de muy poca eficiencia para las transformaciones. Y creo que este reporte hace una buena tarea en decir esto no puede continuar, es caro, eh, y vale la pena reconocer que es caro porque estamos hablando de la dignidad de la gente que está en esos territorios, porque estamos hablando de tecnologías que necesitamos que son costosas, porque estamos hablando de transformaciones políticas que implican acuerdos y pactar entre sectores muy distintos. Eh, Esto no lo podemos hacer de una manera barata o gratuita. El reporte deja muy claro que la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible continúa, eh, que ese mandato debe extenderse y creo que hace un llamado de urgencia a reconocer que una buena parte de los objetivos que teníamos para 2030 no se van a lograr y no se van a lograr si seguimos pensando eh, primero de manera desarticulada, ¿no? Personas interesadas en el medio ambiente sin hablar con personas interesadas en cambios regulatorios y personas interesadas en hablar en dinámicas políticas, sin integrar a todos los actores desde las juventudes hasta los pueblos indígenas y también sin querer, digamos, meternos la mano al bolsillo, ¿no? Para financiar estas transformaciones. Entonces creo que es un llamado de alarma, es una alerta global, es una invitación a continuar con la agenda, pero creo que es una invitación a hacerla de una manera mucho más transformadora, si se quiere, más radical. Y creo que en eso el tono del reporte contribuye a generar mucha más conciencia y hace como una invitación también, creo yo, al sector académico, a las universidades y demás, y es a pensar este tema de la multidisciplinariedad como menos una agregación de expertos en una mesa y más unas nuevas metodologías, unas nuevas formas de diálogo, unas nuevas maneras de pensar la misma estructura de gobernanza académica para enfrentar problemas sistémicos. Y yo creo que eso es muy novedoso. Yo creo que el reporte le habla a todo tipo de actores, desde financiadores hasta gobiernos, hasta entes territoriales, organismos de planeación y, por supuesto, a todo tipo de especialidades en las universidades. En ese sentido, yo creo que el reporte es una herramienta clave para entender hacia dónde va la agenda medioambiental, para entender las formas en las que se está entrelazando cada vez más la agenda política y la agenda medioambiental, y para entender las maneras en las que las universidades pueden tener más relevancia en estos temas hacia futuro, y también tener modelos, digamos, académicos y de sostenibilidad financiera que también le hablen a esas agendas más complejas que vienen a futuro. Entonces, creo que es un documento crítico para pensar planeación a 5 a 10 años en entornos académicos y poder buscar la manera de alinearnos con una visión emergente que me parece que está reflejando un consenso en la comunidad científica eh, que está cada vez hablando con más fuerza en clave política.